Bueno, la Asociación de Empresarios de la Provincia de Huesca, AMEPU, es un conjunto de mujeres, titulares o cotitulares de empresa, autónomas, profesionales, que ya hace 11 años decidimos constituirnos como asociación empresarial, que en esos momentos vimos que en las organizaciones empresariales al uso la presencia femenina era insuficiente. Entonces, uno de los primeros objetivos que nos planteamos fue crear nuestra asociación ya como una organización empresarial bajo el paraguas de la patronal de la provincia de Huesca, de CEOs de PYME Huesca. Y a partir de ahí nos planteamos el que hubiera presencia de mujeres, visibilizar mujeres en los órganos de decisión y en los puestos de responsabilidad de las organizaciones empresariales. Bueno, el reto que queda es lograr una participación equilibrada de hombres y mujeres en los espacios de poder, en los puestos donde se toman las decisiones y en todos los ámbitos de la vida, económico, político, cultural, social. Pues desde el año 1993, hace ya más de 2 décadas, en el Colegio de Abogados de Zaragoza surgió la necesidad de hacer este servicio de asesoramiento integral a la mujer, asesoramiento jurídico. Se había evidenciado ya en aquellos años que había supuestos de violencia y de discriminación grave hacia la mujer y fue una iniciativa de muchos compañeros y muchas compañeras por las que se crea este servicio. La valoración de estos servicios de asesoramiento jurídico a la mujer son claramente muy positivos. Se ha conseguido que no solo en las capitales de Aragón, sino en muchas comarcas pueda haber una cercanía de los servicios jurídicos de carácter gratuito para las mujeres que pueden tener algún tipo no solo de violencia frente a ellas, sino incluso cualquier tipo de asesoramiento jurídico que precisen. Los retos que tenemos por delante ya pasan por la asunción por parte de cada uno de nosotros de lo que es la verdadera igualdad entre hombres y mujeres, y es más un reto de carácter subjetivo y personal, y desde el punto de vista de asistencia jurídica e incluso de otros servicios sociales que se prestan, la situación es, vamos a llamar, más que esperanzadora. Bueno, yo más que de un compromiso iría mucho más y hablaría de algo más, porque la igualdad es nuestra razón de ser. Cuando ARAME se funda en el año 1989 como Asociación de Mujeres Empresarias de Género en la Comunidad Autónoma de Aragón, lo hace con un objetivo muy claro, que es dar visibilidad al emprendimiento y al liderazgo en clave femenina. Sabemos y nos cansamos de decir que el talento no tiene género y que las empresas que no saben retener a las mujeres van a dar un paso hacia atrás. Como asociación, si cabe, después de estos 30 años, lo que tenemos es más ganas y más ilusión por seguir trabajando, por hacer de nuestras empresas y de nuestra sociedad un lugar más justo y equitativo. Y esto en realidad solamente se puede conseguir a través de la igualdad. Pues retos muchos. El primero sería la formación. La formación que tenemos que dar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, formación en valores de compromiso, de cooperación y de igualdad. Sin esa formación no podemos continuar como sociedad. Tenemos que tener un papel muy importante las mujeres, y las mujeres como referente, como influyentes, mujeres líderes que vayan a los colegios, que vayan a los institutos, que vayan a la universidad y les expliquen a esas jóvenes, a esas niñas, que todo es posible, que por el hecho de ser mujer no tenemos ninguna barrera, que somos personas y que todo lo que nos proponemos lo podemos alcanzar. Y yo creo que otro reto muy importante es el de la conciliación. Mientras hagamos coincidir conciliación con mujer, mientras hablemos de la conciliación en femenino, no seguiremos avanzando, porque sacamos a las mujeres del mercado laboral y luego volver otra vez a retomar la carrera profesional es muy difícil, lo estamos viendo todos los días. Tenemos que ser capaces, como empresa y como sociedad, de retener ese talento femenino y que no se desperdicie ni una gota para que como sociedad y el conjunto de la sociedad sigamos avanzando.